están? Muy bienvenidos a esta nueva reunión virtual que tenemos. Realmente nos agrada que tú seas partícipe de esta reunión. Eres muy bienvenido. A todos los que son de la Iglesia en su Palabra les damos la más cordial bienvenida. A los que nos visitan por primera vez o recién se están uniendo, de igual forma. Nos alegramos de poder tenerlos en esta reunión y queremos compartir el día de hoy la palabra de Dios. Para iniciar esta reunión voy a invitarles a que podamos tener un tiempo de oración. Oremos. Señor nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos porque hoy nos puedes reunir nuevamente para escuchar tu santa palabra. Te damos gracias por el cuidado que tienes en medio de esta pandemia, Señor, de cada uno de tus hijos. Te agradecemos por todo lo que haces tú y muestras tu total soberanía, Señor. Gracias te damos, Señor. Dirige esta reunión, haz que tu palabra nos alimente el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Quiero decirles antes de poder leer nuestra Biblia que había un escritor muy famoso llamado Walter Scott. Cuando ya él estaba casi a punto de morir, llamó a su yerno y le dijo: tráeme el libro. El yerno se quedó ahí como estupefacto, pues Scott tenía una biblioteca muy grande y no sabía a cuál libro se refería. Así que le dijo: ¿cuál libro?, le dijo a su suegro. Y Scott le dijo: pues la Santa Biblia. La Biblia había llegado a ser parte de su vida. La palabra de Dios había ocupado el primer lugar en su vida, y aunque tenía muchos libros, la palabra de Dios era el gran libro. No sé qué lugar ocupe la Biblia en tu vida, pero te invito ahora a agarrar tu Biblia, levantarla ahí un poco en alto y decir juntos esta declaración. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Vamos a leer los versículos 145 al 152. Dice así la palabra de Dios: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Dios bendiga su palabra, y estos tiempos son para leerla con mayor dedicación y a hacer que esto aplique a nuestras vidas. Vamos a invitarles ahora que todos juntos, allá donde están, podamos tener estas alabanzas y juntos podamos cantar esto para gloria de nuestro Señor. Les invito a adorar juntos. Tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de
misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó, cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, la gloria de la cruz. Qué rectitud del reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó sus manchas en la
conocer la gloria de la cruz. Padre, eres bueno, Señor. Eres fiel. Tú gobiernas sobre todo y sobre cada circunstancia, Señor. Tu trono, dice tu palabra, que esté elevado por encima absolutamente de todo, Señor. Tú gobiernas con autoridad, con poder, Señor. Eres nuestro Dios soberano. Eres nuestro Dios fiel y misericordioso, Padre, gracias. Gracias porque nos permites hoy, Señor, reunirnos por medio de este medio para juntos adorarte, Señor, para juntos escudriñar tu palabra, para juntos crecer en tu palabra, para juntos ser ministrados por tu Espíritu Santo y por aquello que Él quiere hablarnos de manera personal en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. Padre, glorifícate en este tiempo. Que tu presencia sea manifiesta en cada hogar, Señor. Con cada persona, hermano, que va a escuchar tu palabra, Señor. Engrandece tu nombre, Señor. Te necesitamos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. No permitas que aún usando estos medios sigamos o sumemos domingos, Señor. No permitas que la actitud de nuestro corazón, Señor, sea desplicente frente a tu palabra. Padre, háblanos. Señor, háblanos. Ancla la verdad de tu evangelio en nuestros corazones, Señor. Engrandece tu nombre en medio de la exposición de tu palabra. Gracias, Señor. Oramos por el predicador, Señor. Señor, gobierna su mente y su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga las palabras precisas, Señor. Que no hable más de lo que tenga que hablar, que no hable menos de lo que tenga que hablar, Señor. Que la palabra sea lo que está en tu palabra escrita, Señor. Que no se añada absolutamente nada. Que sea expuesta tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, con autoridad y con denuedo. Padre, glorifícate en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta nueva transmisión por este medio. Estoy emocionado porque hay un par de noticias que queremos darles, no ahora, al final del mensaje. Entonces quiero animarte a que te quedes. Quiero animarte que cuando cerremos todo este tiempo adorando al Señor, y luego tengamos unos segundos para dar algunos anuncios, quiero que estés atento porque hay algunas cosas que Dios está haciendo, puertas que el Señor está abriendo y queremos darte a conocer todo esto. Entonces hoy es un buen día, como todos los días, hoy es un buen día, hoy es el día del Señor, nos alegramos y nos regocijamos en Él por todo lo que Él está haciendo, nos emociona saber que pronto en la gracia del Señor vamos a estar reunidos. Déjame darte nuestra bitácora, la bitácora que damos cada domingo para que tú sepas dónde estamos, en qué número de reunión estamos, cuánto tiempo es que estamos transmitiendo por este medio y que tu corazón, insisto, pueda extrañar, anhelar el estar juntos. Hoy, domingo 6 de septiembre, es nuestra reunión número 25 bajo esta modalidad. Estamos en la serie Cincelado por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta escrita por el apóstol Pedro. El tema para hoy es rescatados. Estamos continuando con la serie que habíamos dado inicio la semana pasada y hoy vamos a continuar, no la serie, el tema a la luz de los versículos que estamos revisando. El tema es rescatados y la pregunta que hoy vamos a responder es ¿con qué? ¿Rescatados con qué?
Entonces vamos a ir a nuestras Biblias. Quiero animarte a que tengas tu Biblia a la mano y que tengas un cuaderno de notas para registrar aquello que tú entiendes. Otra vez, Dios te está hablando. Hay varias porciones de la palabra que hoy vamos a revisar. Entonces es importante que tengas tu Biblia a la mano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Y vamos a leer desde el 13 para tener el contexto de lo que hemos venido revisando. Y luego vamos a concentrarnos en los versículos 18 al 21 y vamos a ir revisando esos textos. Dice la palabra, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la porción que hemos estado revisando desde hace un par de semanas. Y desde la semana pasada nos hemos concentrado en los versículos 18 al 21. Trabajamos la semana pasada el versículo 18 y hoy vamos a revisar el versículo 19 y 20 con mayor detalle. Quiero que tengas en mente que Pedro está retornando a su enfoque en la obra de Cristo. Está describiendo Pedro y explicando otra verdad fundamental para anclar más nuestros corazones en la obra de Cristo a favor nuestro. Esa es la idea de Pedro. Está retomando la idea de lo que Cristo hizo a favor nuestro. La carta de Pedro entonces tiene un enfoque, decíamos la semana pasada, en dos formas de poder explicar lo que él quiere hacer. Y hemos dicho que estas dos formas o dos enfoques son indicativos e imperativos. Y quiero volver a traer a tu mente esto porque es importante considerar lo que Pedro está haciendo para poder entender mejor. Los indicativos, dijimos, es lo que Dios ha hecho o lo que Dios es o lo que nosotros somos en Él. Ese es un indicativo. Dios está señalando aquello. Un imperativo es Dios ordenando o Dios pidiendo, Dios demandando algo. Es lo que tú y yo debemos ser o hacer. Esos son los indicativos y esos son los imperativos. Entonces, lo que ahora nos va a explicar Pedro es un indicativo. Es algo que Dios hizo donde tú y yo no tenemos participación alguna. Pedro nos va a explicar una vez más cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos ha redimido. Entonces, rescatados es la palabra, yo decía la semana pasada, y quiero que sigas manteniendo eso en tu mente, rescatados es la palabra clave en este pasaje que estamos revisando. Dijimos que este término rescatados, que se hace mención en el versículo 18, significa comprar la libertad mediante un pago. Rescatados significa comprar la libertad mediante un pago. Entonces Pedro dará un nuevo énfasis a la grandeza de la salvación de Dios, expuesta inicialmente en los versículos 1 al 12 y ahora lo va a hacer en los versículos 18 al 21. Y básicamente lo que está haciendo Pedro, dijimos, es responder 4 preguntas. ¿De qué redimió Dios a los creyentes?
con qué los creyentes fueron redimidos, para quién los redimió y para qué los redimió. Esas son las 4 preguntas: ¿de qué, con qué, para quién y para qué? La semana pasada dimos respuesta, decíamos, a la primera pregunta: ¿de qué redimió Cristo a los creyentes? Y los versículos 14 al 18 nos daban 4 características de aquello que fuimos redimidos. La primera característica es que fuimos rescatados, redimidos de nuestras pasiones y deseos. La segunda característica fue que fuimos rescatados de nuestra ignorancia. La tercera característica fue que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La cuarta característica fue que Dios nos rescató de tradiciones religiosas heredadas de nuestros padres. Esa es la obra que Dios hizo. De esto nos rescató el Señor. Hoy responderemos nuestra segunda pregunta: ¿con qué Dios nos rescató? ¿Con qué Dios nos redimió a nosotros los creyentes? Entonces, una vez más, mira tu Biblia en los versículos 18 al 19. Si bien nos vamos a concentrar en el versículo 19, pero quiero que tengas el 18 en mente para que te dé mayor claridad respecto al versículo 19. Sabiendo, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, dice el texto, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, aquí viene nuestro versículo para hoy, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué redimió Dios a los creyentes? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿De qué te redimió? ¿De qué te rescató Dios a ti? ¿O con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Esa es nuestra respuesta. Entonces, desempaquemos este versículo 19 y veamos lo que la palabra quiere decirnos. Pedro está apelando al conocimiento de sus lectores de que la humanidad no tenía a su disposición nada que pudiera satisfacer el precio de rescate demandado por Dios. Es lo que Pedro está diciéndoles a sus lectores. Les está diciendo: ustedes saben que en este mundo nadie tiene a disposición absolutamente otra vez nada que pudiera satisfacer el precio de rescate de ustedes. Nadie. Pedro entiende que los creyentes estaban conscientes de que fueron rescatados no con cosas corruptibles. El precio del rescate, el precio de la redención no fue con bienes materiales, dice Pedro, como oro o plata. Pedro sabía que a diferencia de la redención temporal que Dios permitió que los israelitas adquirieran en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 30, ninguna cantidad de dinero puede redimir de la esclavitud al hombre. El profeta Isaías vio la naturaleza del rescate, de la redención de Dios para su pueblo cuando escribe en Isaías capítulo 52, versículo 3, lo siguiente. El texto dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ahora observa lo que dice Salmos capítulo 49, versículos 7 al 8. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano. Otra vez, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Pedro establece, presta atención, Pedro establece que los creyentes no fueron redimidos por cosas materiales, ni pueden ser redimidos por otro hombre. Pedro declara el medio por el cual Dios redimió es con la sangre preciosa de Cristo, no es con oro y plata.
Tú no puedes comprar tu salvación. Tú no puedes sembrar a favor de tu salvación. Nadie puede pagar por ti, ningún hombre en este planeta Tierra puede pagar tu rescate por ti, tu redención por ti. Pedro establece este fundamento porque él quiere que quede claro que hemos sido redimidos, rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre no es cualquier sangre. El texto sostiene y califica que esta sangre es preciosa y que pertenece o pertenecía a un cordero sin mancha y sin contaminación, Cristo. Entonces nota que Pedro no solo dice la sangre, no, dice con la sangre. Y esta sangre no es cualquier sangre, esta sangre es preciosa. Es preciosa porque es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es extraordinario. Y quiero que vayas abrazando esta idea por la implicación que tuvo esto, por el alto costo que tuvo esto en nuestro o para nuestro rescate. A veces nosotros tomamos nuestra vida cristiana muy a la ligera porque no entendemos el costo. Y lo que creo Pedro ha estado haciendo los últimos domingos es llevarnos a entender el costo y a la luz de ese costo mirar cómo vivimos y alinear cómo vivimos al precio que tuvo que ser pagado para que tú y yo fuésemos rescatados. Ahora, esta figura de la sangre derramada en el Antiguo Testamento, Dios estableció los sacrificios y esto iba a ser como una preparación de lo que iba a venir. Déjame explico. En el Antiguo Testamento ningún cordero expiatorio o ningún otro sacrificio animal pudo alguna vez quitar el pecado del hombre. Ellos debían ofrecer sacrificios, sí, pero ese sacrificio quitaba el pecado del pueblo de manera temporal. Subraya eso, quitaba el pecado del pueblo de manera temporal. Hebreos capítulo 10 es un texto extenso, pero quiero que lo leamos juntos. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. El sistema antiguo, dice la palabra, bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ok, observa lo que dice toda esta porción. Hubo un momento en el Antiguo Testamento donde se ofrecían sacrificios todos los días.
Todos los días eran ofrecidos sacrificios para expiar el pecado, pero no era suficiente. ¿Por qué se ofrecían sacrificios todos los días? Porque se vivía en continua culpabilidad. Pero Dios, desde la eternidad, preparó el sacrificio perfecto, su Hijo unigénito, que fue entregado en sacrificio una vez, dice el texto, y para siempre. Estos sacrificios de antes, dice Pedro, eliminaban la culpa de manera temporal, pero era necesario cada vez ofrecer sacrificios por la culpa que el pueblo sentía. Pero vino Cristo, literalmente vino Cristo, y Él ofreció su cuerpo, su vida, en sacrificio perfecto, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, una vez y para siempre. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios. Por eso el rescate quita nuestra culpa. Ahora bien, que Jesús, préstame atención, que Jesús fuera absoluta y perfectamente sin mancha y sin contaminación es un absoluto de la Biblia. Repito, que Jesús fuera absoluta y perfectamente sin mancha y sin contaminación es un absoluto de la Biblia. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, el texto nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Presta atención al detalle de ese versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso se llama imputación. Imputar una culpa a alguien es asignar culpabilidad en la cuenta de esa persona. Imputar es entregar, asignar mi culpa a otra persona. Imputar justicia es contar a la persona como justa. La persona no es justa y yo soy justo. Entonces yo le imputo mi justicia a esa persona. Y este versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, está diciendo exactamente esto. A Cristo se le imputó mis pecados, se le entregó mi culpabilidad. Y Él a cambio nos entregó su justicia. La culpa, presta atención, la culpa de los pecadores fue imputada a Cristo. Es lo que está diciendo el texto. Él no estaba, presta atención, Él no estaba en ningún sentido manchado con culpa. Otra vez, Él no estaba en ningún sentido manchado con culpa. Simplemente fue tenido por culpable ante la corte del cielo y la penalidad de toda esa culpa fue ejecutada en su contra. El pecado le fue imputado, pero no impartido a él. Y esto es monumentalmente importante que entendamos. Si bien le fue imputada mi culpa, pero él no era culpable, él era inocente. No es que cuando se le imputó la culpa, esta imputación hizo que todos sus miembros se corrompieran y sea un pecador. No, Cristo no fue un pecador, Él cargó mis pecados. Y esta es una declaración que es sostenida a lo largo de las Escrituras. El texto nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No significa que Cristo se convirtió en un pecador. No significa que él hubiera cometido algún pecado, que su carácter hubiese quedado mancillado por ese pecado. Cristo, recuerda esto, Cristo no tenía capacidad para pecar. Él fue impecable. Este mismo versículo que acabamos de revisar nos dice: al que no conoció pecado. Cristo no tenía mancha alguna. Tenía que ser así. Ese era el sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación.
para entonces ser un fiel, perfecto sustituto nuestro. Él era santo, inocente, incontaminado, separado, dice la palabra, de los pecadores. Nota lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Él estaba separado de los pecadores. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Esto es extraordinario. Cristo fue separado de los pecadores. Los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y una vez que se sentían limpios, tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez, día tras día, sacrificios por los pecados del pueblo. Toda la vida, todos los años, todo el tiempo hasta que llegó Cristo, quien no ofreció sacrificio por sus pecados, porque Él era santo, Él era inocente, Él estaba incontaminado, Él no tenía contaminación alguna, Él era puro. Segundo aspecto dentro de este versículo, dijimos primero que Él estaba separado de los pecadores, Hebreos 7, 26 al 27. Pero Él era también sin pecado, separado de los pecadores, pero también Él era sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice el texto, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, dice el texto, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Si el pecado hubiera denigrado el carácter santo de Dios en cualquier sentido, si se hubiera convertido en un pecador como tal, entonces Él mismo habría sido merecedor del castigo por el pecado. Y por tanto, no estaría calificado para presentar el pago por los pecados de los demás. Cristo hubiese llegado a ser un pecador más. Pero la palabra sostiene que Él estaba separado de los pecadores y que en Él no se encontró pecado alguno. Él es el perfecto Cordero de Dios, un Cordero sin mancha. Lo que significa esto es que la culpabilidad por nuestros pecados le fue imputada a Él. Le fue tenida en cuenta como si fuera su culpa. No es que el pecado entró en Él, sino que Él cargó con mi culpa como si Él fuese el culpable. Note lo que dice la palabra, Isaías 53, 5. Herido fue por nuestras, subraya esa palabra, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hebreos capítulo 9, versículo 28, él llevó los pecados de muchos. En ningún texto a lo largo de las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, se dice que Él cargó con sus pecados. No, Él llevó mis pecados. Entonces, en el texto que estamos revisando, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, lo que Pablo quiere decir es que Dios trató a Cristo como si Él fuera un pecador. No es que era un pecador,
sino que lo trató como si fuera un pecador. Él imputó, Él le dio, Él le entregó nuestra culpa y aplicó sobre Él nuestro castigo. Aunque Cristo mismo nunca conoció pecado, Él recibió el peso de la ira de Dios. La ira que yo debía recibir, Cristo la recibió. El peso de la justicia de Dios que debía caer sobre mí, cayó sobre Cristo. Él llevó todos nuestros pecados. Él cargó todos tus pecados, todos mis pecados. La pregunta es, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debes vivir? Cuando no te costó nada y hubo alguien que llevó todos tus pecados, piensa, todos tus pecados, murió tu muerte, sufrió tu castigo. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debes vivir? Toda la culpa de todos los pecados, de todos los que existen, fue imputada a Jesucristo, transferida a su cuenta como si Él fuera culpable de todo ello. Entonces, Dios derramó, estando Cristo en la cruz del Calvario, Dios derramó toda su furia, dicen los reformadores, de su ira contra todo ese pecado que estaba siendo clavado en la cruz del Calvario. Y Jesús tuvo que experimentar todo eso. Es lo que el versículo nos está diciendo. Que Dios por nosotros lo hizo pecado. Piensa en esto. Ya que todo pecado es una violación de la ley de Dios y una deuda contraída con Él, es Dios quien debe recibir el justo pago para que sea enmendada su justicia que nos será contraria. Únicamente el acreedor puede determinar los términos de rescate o de redención. Es lo que enseñan las Escrituras. Todo pecado es contra Dios. Y Él es quien establece los términos de la redención. El precio que Él requirió como pago de mi rescate, de tu rescate, de miles de cristianos que han nacido de nuevo a lo largo y ancho de este planeta, fue la vida de su propio Hijo. No hay más. No son ceremonias. No son caminatas lapidarias por días que terminan en borracheras. No es a costo de oro o plata. No son buenas obras. Lo que Dios demandó para restablecer nuestra relación con Él, rescatarnos, redimirnos, salvarnos. El precio que Él puso fue la sangre preciosa de su Hijo, de su propio Hijo. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese sacrificio en la cruz, dice Pablo, nos libró del dominio de las tinieblas. No solo nos libró, sino que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debes vivir? A la luz de esta realidad de que la segunda persona de la Trinidad tomó tu lugar, sufrió tu castigo, murió tu muerte, se ofreció como el perfecto Hijo de Dios, el inocente. ¿Cómo debemos vivir? Pablo le dice a Tito, nos dice hoy a nosotros, vive a la luz de esta realidad, vive de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza que se va a manifestar, esperando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Permíteme darte 3 premisas de las implicaciones de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pueden haber más, pero quiero concentrarme en 3 premisas. Primera premisa, la sangre de Cristo es la sangre, como decía el versículo en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, la sangre de Cristo es la sangre más preciosa de todas. Tú puedes pensar, ok, ¿por qué está comparando? Porque en el Antiguo Testamento se derramaba sangre. En el Antiguo Testamento había derramamiento de sangre para el perdón temporal del pueblo de Israel. Llegamos al Nuevo Testamento y Pedro nos dice, la sangre de Cristo es la sangre más preciosa. No es cualquier sangre, es sangre preciosa porque esa sangre fue la única que pudo habernos librado de todos nuestros pecados, la única sangre que pudo haber limpiado todos nuestros pecados, la única sangre que pudo haber cubierto todos nuestros pecados. Su sangre era perfecta. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Dice el texto, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado satisfacía para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo, escucha bien, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A mí me impresiona esta porción de la palabra, porque no es que Dios estuvo en el cielo preguntando quién se ofrece, quién puede dar su vida por estos que van a pecar. Recuerda que esto fue hecho en el consejo de la eternidad. Antes de que fuesen hechas todas las cosas, en el consejo de la eternidad, todo esto fue planeado, si vale el término. Todo esto fue diseñado, todo esto fue orquestado. Pero Dios no estuvo buscando en el cielo un voluntario que se ofrezca en rescate para que su sangre sea derramada y pueda salvar al hombre. El texto nos acaba de decir en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15, que Él mismo, Dios mismo, se ofreció. Él mismo se ofreció. Y lo define las Escrituras, que al ofrecerse Él, el texto dice, sin mancha.
Él se ofreció a sí mismo sin mancha y Él mismo se ofreció para purificar nuestras conciencias de obras muertas. No sé si te llama la atención. Cristo, en su omnisciencia, Él sabía cómo íbamos a ser. Él sabía lo corruptos que íbamos a ser. Estábamos muertos espiritualmente, enseña la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos depravados. El mal moraba en nosotros. Todos nuestros miembros estaban corrompidos. Dios, en el consejo de la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, entendió y vio esto con los ojos de la eternidad. Él vio con los ojos de la eternidad todo el proceso hasta la cruz. El dolor, la traición. Él vio aquello. Él vio los golpes. Él vio el maltrato. Él se vio en la cruz. Él era omnisciente. Él es omnisciente. Él vio el rechazo, aún habiendo salvado. Él vio el rechazo muchas veces de sus hijos. El menosprecio a su sangre, el menosprecio a la cruz, el menosprecio a su nombre. Y aún así, el texto nos dice que Él se ofreció a sí mismo. Sabiendo todo esto, Él se ofreció. Oye, tú y yo sabemos que horizontalmente, como que si alguien no cuadra con las cosas que pensamos o entendemos, como que no damos más por esa persona. Nos esforzamos hasta un punto, nos esforzamos hasta un límite y no vamos más allá de ello porque queremos salvaguardarnos, queremos cuidarnos. Esa es nuestra forma de pensar. Tú no te ofrecerías en sacrificio por alguien. No lo harías o difícilmente lo harías. Cristo lo hizo. Sabiendo con precisión todo lo que iba a pasar, Él lo hizo. Pedro escribió que todo esto sucedió. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Ser rociados con la sangre es lo que selló el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 18. De hecho, el versículo 22 del capítulo 9 de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ok, segunda premisa. Si Cristo no hubiera derramado literalmente, subraya esa palabra, si Cristo no hubiera derramado literalmente su sangre en sacrificio por los pecadores, estos no se habrían podido salvar. No lo tomes como obvio, porque aquí lo que estamos tratando de describir en esta premisa es que el derramamiento de sangre fue literal. Esta es una razón de que la crucifixión fuera el medio ordenado por Dios mediante el cual Cristo debía morir. Esta fue la demostración más visible de que la vida fuera derramada como precio por los pecados. El derramamiento de sangre es el diseño de Dios establecido otra vez por Él para el perdón de los pecados. Dios estableció aquello. ¿Por qué? Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne, la vida del hombre está en la sangre. Esa es la razón por la que Dios estableció que el medio para salvar al hombre era el derramamiento de la sangre. Y Pedro se asegura de decir, la preciosa sangre de Cristo fue derramada por nosotros pecadores. Tercera premisa. La sangre de Cristo fue, subraya, literal y violentamente derramada en la crucifixión. La sangre de Cristo fue literal
y violentamente derramada en la crucifixión. Quienes niegan, préstame atención en eso, por favor. Quienes niegan esta verdad o tratan de espiritualizar la muerte de Cristo son culpables de corromper el mensaje del Evangelio. Jesucristo sangró y murió en el sentido más completo y literal. Cuando resucitó de los muertos, fue literalmente resucitado. No es un espíritu. Literalmente derramó su sangre. La sangre salió de su cuerpo literalmente. Literalmente, Él resucitó. Negar la realidad absoluta de estas dos verdades bíblicas es invalidar esas dos verdades y es ir en contra del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, dice Pablo. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, dice Pablo, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Versículo 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Queridos hermanos, Cristo derramó su sangre literalmente en esa cruz. Murió literalmente, resucitó literalmente. Por eso tenemos esperanza de que si hoy partimos, vamos a estar con Él. Y cuando Él regrese, vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Fue literal. El problema es que la sangre de Cristo, en unos minutos voy a mencionar esto, es mistificada. Pero aquí lo que está estableciendo Pedro y todos los textos que estamos revisando alrededor de esto, no hay ningún misticismo. Está hablando de lo literal, del derramamiento de su sangre. Es importante entender que el significado de la crucifixión no se expresa, presta atención, no se expresa en la pérdida de sangre. Una vez más, es importante que podamos entender que el significado de la crucifixión no se expresa únicamente en la pérdida de sangre. No hubo nada, y esto los reformadores se aseguraron de establecerlo. No hubo nada sobrenatural en la sangre de Jesús que santificara a quienes esta sangre tocara. Piensa en esto. Aquellos que lo flagelaron pudieron haber quedado salpicados con la sangre. Pero esa aplicación literal de la sangre de Jesús no hizo nada para liberarlos de sus pecados a estos verdugos. Mientras Jesús iba por las calles de Jerusalén, dirigiéndose hacia el Gólgota, Él estaba derramando sangre por todos los golpes, los latigazos que Él había recibido. Pero esa sangre que quedaba en el piso, si alguien la tocaba, no es que quedaba redimido de sus pecados. Y es que a veces mistificamos y llevamos la sangre de Cristo a una dimensión que Cristo, las Escrituras, no la llevan. Si el Señor hubiera sangrado sin morir, no se hubiese podido lograr la redención. Si la expiación se hubiera detenido antes, sin que hubiera satisfecho toda la pena o la paga del pecado, la sangre derramada de Jesús habría sido derramada en vano.
no solo fue el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo, el sentido completo para ser rescatados, enseña la palabra, fue el derramamiento y su muerte. El derramamiento de la sangre y su muerte. Si la sangre en sí misma pudiera redimir pecados, ¿por qué Jesús no solo sangró? No tenía que haber muerto si solo era la sangre. ¿Por qué también tuvo que morir? ¿Por qué también tuvo que morir? La razón es que las Escrituras y Romanos 5, versículos 9 al 10, nos enseñan, y presta atención a esta porción. Entonces, dice el texto, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Observa lo que sucede en los versículos 9 y 10. Muestra ambos versículos uno al lado del otro. Nos dice por un lado el versículo 9 que hemos sido justificados en su sangre. Tú pones el versículo 10 junto a este versículo y el texto nos dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ambos elementos en las Escrituras siempre van de la mano, están íntimamente relacionados, no los podemos separar, están estrechamente vinculados. El derramamiento de la sangre y la muerte de Cristo es el pago, es la expiación por nuestros pecados. No solo el derramamiento de sangre. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay muchos grupos, aún dentro de llamadas iglesias evangélicas, que al momento de mistificar la sangre, la ponen en un terreno espiritual donde se puede invocar esta sangre para múltiples cosas. Se invoca la sangre para que proteja mi casa, la sangre de Cristo, proteja mi auto, proteja el viaje, proteja a mis familiares. ¿Dónde en la palabra se enseña aquello? Cita un texto en las Escrituras que yo debo invocar la sangre de Cristo para proteger mis bienes materiales, para proteger a la gente que amo. Es que la sangre de Cristo tuvo un objetivo específico: pagar mi rescate. La muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre y la muerte de Cristo tuvo un objetivo en específico: rescatar al pecador. Ese fue el propósito. El elemento crítico, como es llamado por algunos teólogos en la salvación, es la muerte. Presta atención, es la muerte expiatoria de Cristo en beneficio de los pecadores. El derramamiento de su sangre fue la manifestación visible de su vida siendo derramada en sacrificio, y la Biblia usa constantemente la expresión derramamiento de sangre en armonía con la muerte expiatoria de Cristo. Ese fue el propósito. Ese fue el propósito. No hay más propósito para la sangre de Cristo que rescatarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el propósito. La sangre de Cristo no está a tus servicios supersticiosos dentro de tu vida cristiana, si se puede llamar cristiana. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no debe ser usada como un amuleto. No son frases como que te vaya bien y la sangre te cubra. No enseña la palabra aquello. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tú puedes recurrir al Antiguo Testamento y decir: pero es que la sangre se usaba para cubrir los linteles de las casas en un momento específico, con un propósito específico, para una tarea específica. No significa que en este tiempo de cuarentena tú andes cubriendo tu casa con
con declaraciones de la sangre de Cristo, es que estamos equivocados. Efesios capítulo 2, la segunda parte del versículo 12, el versículo 13, nos dice: ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados. ¿Cómo fuimos acercados, Pablo? Por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo. Aunque Cristo derramó su sangre, la Biblia no dice que se desangró hasta morir. Este es otro aspecto importante. Cuando hablan las Escrituras de que Cristo derramó su sangre, la Biblia no dice que se desangró hasta morir. La Biblia enseña que Él voluntariamente doblegó su espíritu. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo le entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. No es que Jesús terminó derramando su sangre en la cruz completamente y entonces murió. No, recuerda la narrativa de la cruz. Él se entregó al Padre y expiró. Él expiró. Entregando su vida, Él expiró. Tetelestai es la palabra. Consumado es. Señor, lo hicimos. Y el pago fue efectuado y tú y yo fuimos rescatados. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente desde la eternidad. Él se ofreció a sí mismo por tus pecados y por los míos. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debes vivir? Los creyentes no se salvan por alguna mística aplicación celestial de la sangre literal de Jesús. Nada en la Biblia indica que la sangre literal de Cristo esté preservada en el cielo, ni que se aplique a los creyentes de manera individual y que yo orando puedo invocar esa sangre que venga sobre mi casa. No, la Biblia no enseña aquello. No enseña aquello. Fuimos redimidos por su sangre. El objetivo, nuestra salvación. Y a partir de ese momento estamos seguros en Él. Si tienes temor, el camino no es clamar la sangre de Cristo, porque no enseña eso la palabra. El camino es ora y busca a tu Padre, quien te protege, quien te pone en un lugar seguro, quien es tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Busca a tu Padre. Ese es el sentido. Cuando Pablo se glorió en la cruz, Gálatas capítulo 6, versículo 14, no se refirió en las vigas literales de la cruz. ¿No es cierto? Gálatas 6, 14 dice, me glorío en la cruz. No se está gloriando en los pedazos de madera que algunos han decidido guardarlas para exhibirlas y tienes que pagar para verlas y eso te ayuda a llegar al cielo. No. A veces la iglesia se ha vuelto tan mística como muchas sectas alrededor de la iglesia. Hemos perdido la libertad del evangelio. Pablo no se está gloriando en los pedazos de madera de la cruz. Él está hablando de todos los elementos a la obra redentora. Un autor decía, así como la cruz es una expresión que incluye toda la obra expiatoria de Cristo, así también lo es la sangre. No es el verdadero fluido lo que limpia a los creyentes del pecado, sino la obra de redención de Cristo lograda al derramar su sangre en la muerte. Fin de la cita. ¿Cómo debemos vivir? Las Escrituras destacan que nuestra salvación ha sido adquirida a gran costo personal. El costo de la vida de nuestro Señor Jesucristo para librarnos de nuestros pecados. Fue un rescate, enseña la palabra,
por medio de su sangre. Una redención que implicó sustitución de la vida de uno, Cristo, a favor de otros. Esto debe llevarnos a pensar cómo vivimos a la luz de esta realidad. Hemos sido comprados por Dios. Estábamos en un mercado de esclavos, éramos esclavos. Cristo pagó el rescate. ¿Cuál fue el costo? ¿Con qué? Con su sangre preciosa. Hoy somos propiedad de Él. No fuiste rescatado para vivir como quieras. No fuiste rescatado para vivir como a ti te place. Somos de su propiedad. Hemos sido rescatados para vivir para su gloria. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido rescatados de ciertas cosas para ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas de las que hemos sido rescatados? Puedes revisar el mensaje de la semana pasada. ¿Para qué cosas hemos sido rescatados? Hemos sido rescatados, voy a abrir el paréntesis. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la forma pecaminosa en la que vivíamos. ¿Para qué? Para amarlo. Hemos sido rescatados para tener comunión con Él. Hemos sido hechos libres del dominio del pecado para vivir en una relación fluida con el Señor. Mientras estamos en esta tierra, en medio de todas las adversidades, tenemos la libertad de acercarnos hasta el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Hemos sido rescatados de todas las tradiciones de este mundo y hemos sido llevados a su reino, donde nuestro estándar de vida debe ser distinto. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. El mensaje de la redención, el mensaje de haber sido rescatados, nos enfrenta con una enorme demanda, y la demanda es consagración absoluta y plena de todo lo que somos a nuestro Dios. Yo no sé cómo estás tú, cómo estás viviendo, pero quiero cerrar este mensaje enfocándome en dos grupos de personas. Primero, es posible que tú estés siguiendo esta transmisión y tú no conozcas al Señor. Pero si llegaste a esa transmisión no es casualidad. Créeme que Dios ha orquestado todo para que hoy tú puedas escuchar este mensaje. Y lo que queremos decirte, porque la palabra lo dice, es que estás muerto en tus delitos y pecados. No tienes ninguna esperanza. Puedes tener todo hoy de manera horizontal, pero sin Cristo tu eternidad no es con Él, por lo tanto es lejos de Él. Y la Biblia llama a ese lugar que es lejos de Él, infierno. Pero el Señor abre un camino que se llama salvación. Y para llegar y transitar por ese camino, los pasos que yo debo dar son arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De toda la vida que has vivido sin Cristo. ¿Arrepentimiento de qué? De todos tus pecados. Entender que tu vida no armoniza con la santidad de Dios. Entender que tus pecados están delante de ti y te separan de un Dios que es santo. Debes arrepentirte. Debes arrepentirte. ¿Cómo me arrepiento? Me acerco al Señor en una actitud de oración y pido perdón por mis pecados. Y veo en mi corazón la necesidad de un Salvador y entrego mi vida al Dios soberano. Es lo que debo hacer. Y Él es fiel y misericordioso y entonces Él extiende salvación. Y puedes hacerlo ahora. En el lugar donde tú estás, tú puedes hoy acercarte a Dios y hoy puede Él hacerte nacer de nuevo. Si tú eres cristiano y vives lejos de estas verdades y piensas que la salvación es un favor que Dios te hizo, no. Piensa que Él tomó tu lugar. Él sufrió tu castigo. Él murió tu muerte. Sufrió mi castigo, murió mi muerte. Mi vida debe armonizar con esa realidad. Mi vida debe cada día crecer en santidad. ¿Por qué razón? Porque amo al Señor.
porque estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho a favor mío. Y en respuesta a esa obra, cada día muero más a mí, menguo más a mí, para que Cristo crezca y sea formada. Basta de vivir bajo nuestras pasiones. Basta de vivir lejos de Dios. Basta de vivir solfeando nuestra vida. Como que quiero agradar a este grupo, pero también a este grupo. No, agrada al Señor. Vive para su gloria. Y si no lo has estado haciendo, este es un muy buen tiempo para acercarte a tu Padre y arrepentirte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias. Amado Señor, gracias. Porque te ofreciste voluntariamente en rescate por mí. Pagaste el precio, que era tu sangre preciosa, no cualquier sangre. Tu sangre era sangre preciosa, que limpia todos los pecados, no algunos, todos los pecados. Pude haber sido muy pecador, haber hecho cosas muy malas. Tu sangre es suficiente para perdonar todos los pecados, sin excepción alguna. Gracias, Señor, porque tu sacrificio es perfecto y fue hecho una vez y para siempre. Y a los que nos has llamado a salvación, no tenemos ninguna condenación que pese sobre nosotros. Gracias, Padre. Oramos por aquellas personas que por primera vez se acercaron a este medio y por primera vez escuchan este mensaje. Señor, es la palabra la que provoca fe para creer. Que tu palabra se ancle en sus corazones, provoque fe de tal manera que puedan creer quién eres tú y todo lo que tú hiciste, y tu misma palabra los lleve a arrepentimiento, y tú en tu gracia extiendas salvación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor? Ahí donde estás. ¿Por qué no te pones de pie si estás sentado, si quieres permanecer sentado, como sea que estés? Pero quiero invitarte a que adores al Señor. Adoremos al Señor. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios.
salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste. Mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Eres mi Dios. Amén. Amén. Al inicio de la reunión yo había mencionado que tenía 3 anuncios para darles hoy. Voy a empezar con 2 anuncios que tienen que ver con nuestras actividades. Primero, este viernes que viene, viernes 11 de septiembre, todos los hombres tenemos una cita. Es viernes de hombre. Tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche, este viernes 11. Estamos en nuestra serie Callados y el tema que vamos a revisar es la presión de proveer. Ese es nuestro tema para el viernes que viene, la presión de proveer. Si tú te sientes presionado para proveer, una presión interna y una presión externa de ser el proveedor y en medio de la escasez, probablemente en medio de tiempos turbulentos en tu economía, sientes esta presión, tú estás cordialmente invitado porque a la luz de la palabra vamos a entender cómo nos liberamos de esta presión y nos convertimos en los proveedores que Dios quiere que seamos. Entonces, este viernes 11 a las 8 de la noche los esperamos. Vamos a publicar el link para que puedas conectarte vía Zoom. Segundo anuncio. A fines de este mes de septiembre, tú sabes, septiembre es mes del amor, mes de las flores, mes de la primavera, mes de nuestra ciudad Cochabamba. Entonces queremos aprovechar todo esto y tener una charla con todos los jóvenes, y va a ser el sábado 26 de septiembre. Aparte esa fecha, si tú eres joven y si tú me preguntas joven, ¿de qué rango a qué rango? Ok, no quiero poner rangos porque si tú te sientes joven, tú debes estar.
¿sale? Entonces, y el tema te va a animar. Sábado 26 de septiembre, el último sábado de este mes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Vamos a tener 2 sesiones para conversar de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Yo sé que son los horarios donde se reúnen los prejuveniles y se reúnen los jóvenes, entonces vamos a hacer una sola reunión y si tú no asistes a ninguna de estas reuniones, estás cordialmente invitado. Vamos a publicar el link para que puedas sumarte a esa reunión, sábado 26 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. El tema es Hablemos de Noviazgo. Ese es nuestro tema. Y si tú dices, otra vez vamos a hablar de aquello, no, créeme, vas a disfrutar ese tema. No te lo puedes perder. Hablemos de noviazgo. Y aquí viene un paréntesis para todos los papás valientes que quieran aceptar este desafío. Padres están invitados a participar de estas charlas. Entonces pueden conectarse padres e hijos y vamos a hablar el sábado 26 de septiembre de 4 a 6 de la tarde. 2 sesiones, vamos a hablar sobre noviazgo y queremos dar algunos lineamientos como congregación, como iglesia respecto a este tema. Entonces, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, preadolescentes, como te califiques en estos rangos, estás invitado. Padres, acepten el desafío. Si tú no sabes cómo hablar de estos temas con tus hijos, hablemos juntos ese sábado 26, pongámonos de acuerdo en cómo guiar este tema a la luz de la palabra y seguro todos vamos a salir desafiados, edificados, exhortados, consolados, lo que el Señor quiere hacer ese día con nosotros. Tercer anuncio. Por mucho tiempo hemos estado orando en medio de esta cuarentena y pidiendo al Señor que sea pronto el tiempo para volvernos a reunir. Y sabemos que el tema de la cuarentena va a permanecer en distintas modalidades hasta que se encuentre una vacuna. Y entendemos también que eso va a tomar todavía un tiempo, unos buenos meses. Independiente a la distinta información que recibimos, que ciertos países, que en noviembre, que en enero, etcétera. Pero no nos marcamos ni nos manejamos por los tiempos que establecen las industrias farmacéuticas para determinar si la iglesia debe abrirse o no. De hecho, la iglesia nunca debe estar cerrada y nunca estuvo cerrada y probablemente esta cuarentena sí empujó a que las iglesias cierren y Dios proveyó de estos medios para que las iglesias sigan proclamando el evangelio. Pero entendiendo que las autoridades han flexibilizado la posibilidad de que las iglesias se reúnan e inicialmente en esta ciudad, en nuestra ciudad, es lunes, jueves y las últimas medidas hacen referencia a domingos en la mañana, entendemos como pastores, como ancianos de la congregación, que es el tiempo de volver a reunirnos. Y esto tiene varias implicaciones. Sé que tu corazón puede llenarse de temor. Algunos en este momento pueden estar diciendo ¿cómo? Y es inseguro todavía y que lo peor está por llegar y puede haber miles de pensamientos alrededor de esto. Pueden algunos pensar que somos irresponsables por abrir la congregación. Pero no es así, es obediencia. Si hay un espacio para podernos reunir, debemos hacerlo porque es una instrucción bíblica, porque la palabra lo demanda. Entonces vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Estado para cuidarnos, para cuidar a otros y para ser responsables de manera horizontal. Sin embargo, por encima de todas esas medidas está la soberanía de Dios. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos libra de toda enfermedad? O a Él puede placerle que el comportamiento de nuestro cuerpo sea de manera distinta. Estamos sujetos a la soberanía de Dios. Entonces esto significa que el 20 de septiembre de este mes, no del próximo año, 20 de septiembre del 2020, este mes, vamos a tener nuestra primera reunión presencial y virtual. El 20 de septiembre, en 2 semanas, nos vamos a reunir de manera presencial y vamos a hacer la transmisión todavía en línea. Va a ser a las 10 de la mañana la reunión, de 10 a 11:30. Estamos trabajando en todos los protocolos de seguridad. Vamos a dar información a lo largo de estas 2 semanas para que tú te prepares, para que tú ores, para que tú te equipes y podamos una vez más estar reunidos. Va a haber más información. Solo quería
darte la premisa de esta muy buena noticia que espero te alegre más que asustarte, que el sábado 20 de septiembre a las 10 de la mañana nos reunimos nuevamente. Tal vez tu pregunta es ¿dónde? Porque tú sabes que estábamos en alquiler y lo sabio fue devolver el alquiler, porque no era responsable sostener un alquiler cuando no lo estábamos ocupando por casi 5 meses. Dios es bueno con nosotros y a mí me maravilla cómo nos cuida. Y vamos a volver al mismo lugar, donde siempre estuvimos reunidos. Los últimos años vamos a reunirnos en ese mismo lugar. Entonces hay distintas comisiones que ya están trabajando para el traslado, etcétera, etcétera, para comprar las cosas de bioseguridad, todo lo que requerimos para restablecer nuestras reuniones. Te rogamos que estés orando por el equipo de liderazgo de la congregación, por los pastores y ancianos, que estés orando por toda la gente que va a estar involucrada en este proceso. Pero creo que es una excelente noticia. Repito, domingo 20 de septiembre nos vamos a volver a congregar, pero además vamos a hacer las transmisiones todavía de manera virtual. Por si tú no puedes asistir, puedes seguirnos por este medio. A las 10 de la mañana nos encontramos en el mismo lugar. A ver, por si te olvidaste por estos 5 meses. Es Avenida General Galindo, esquina Circunvalación, al lado del surtidor Aranjuez. Lo único que ha cambiado es que las rejas ya no son azules, ahora son plomas. Pero seguro llegas, estamos en el mismo lugar. Te esperamos, no puedes faltar y quiero pedirte que estés atento a todas las publicaciones que vamos a ir haciendo a lo largo de estos días, indicándote cómo van a ser nuestros protocolos de bioseguridad. Dios te guarde.